El presidente Hugo Chávez, que estaba en franco deterioro de su imagen ante el mundo, fue relegitimado por sus propios adversarios y ahora podrá reafirmar su tesis de que tenemos el mejor sistema electoral del mundo. El camino no termina aquí. Ahora es cuando comienza un camino que todos debemos transitar. El camino del ejercicio de una oposición que sea proposición, que llegue a todos los rincones del país el mensaje de esperanza y de cambio. Definitivamente el presidente Chávez ha sido relegitimado en su origen. Ahora le corresponde en el ejercicio de sus funciones legitimar su desempeño tan cuestionado en los últimos años. No basta con que el candidato resulte electo para otorgarle al sistema político la etiqueta de democracia de forma absoluta. Es en el ejercicio del respeto al disenso, de la inclusión, de las verdaderas políticas públicas, donde se valida la democracia en su verdadera esencia. Y ese es el reto para el presidente Chávez, entender que 6,5 millones de venezolanos no somos apátridas, tenemos un país que se llama Venezuela. Hay analistas que piensan que en la campaña de Capriles faltó el discurso de los políticos. Que ese discurso faltara y después nos hubiéramos visto obligados a traspasar la idea de que estábamos en una suerte de democracia suiza, fue la que después provocó lo que yo creo que fue la consecuencia más catastrófica de la derrota, que fue legitimar a una dictadura como la del señor Hugo Chávez. Luchar, batallar electoralmente contra un gobierno que no es democrático, porque eso hay que decirlo también, no es tan sencillo, pero esa es la vía que hemos escogido, esa es la democracia que uno quiere construir con todas sus imperfecciones. A esta gente que el lunes amaneció muy incómoda, hay que decirle que tenemos un país por delante y recordar a los romanos que decían que la fortuna le sonríe a los valientes. Tenemos 6 millones de valientes que apostaron por un nuevo país, por un país distinto, de la inclusión. Sin lugar a dudas, existió un criterio egoísta alrededor de quienes trataron de preservar su status quo para el momento del acto de votación. El presidente Chávez, como siempre lo he dicho, es el presidente de los pobres, pero no porque haya contribuido en la desaparición de la pobreza, sino porque en vez de insertarlos en la sociedad, los ha insertado en este sistema para algunos perversos de clientelismo político, donde convierte al pobre en un elector seguro, porque lo ha clientelizado. Si analizamos la distribución de la población, encontramos que 14 años después de su gobierno, el 80% de los venezolanos son pobres. Y esto no es otra cosa que la demostración de la efectividad de las políticas públicas que no conducen a sacar al venezolano de la pobreza, sino a generar una zona de confort alrededor de la pobreza. Y existen 8 millones que votaron por el continuismo, no por un modelo de país, no por un sistema de gobierno, sino quizás por un hombre, por una persona que está allí, que se le ha inducido a votar por él, no por lo que él representa, sino por lo que él quizás le da. El lunes amanecimos con 8 millones de personas que votaron por el presidente o que lo ratificaron, pero con una factura en la mano, de plazo vencido. Esas personas les seguirá pegando el hambre, seguirán matándole a su familia, seguirán necesitando de los hospitales. Esas promesas que hizo el presidente de la República tienen muy poco tiempo para cumplirlas. Mientras tanto, quienes creemos en una Venezuela distinta, seguiremos trabajando para lograr ese país soñado por todos nosotros. Yo estoy muy esperanzado. A mí no me queda duda de que si la campaña presidencial hubiera llegado hasta diciembre, tal vez el resultado fuera otro. La capacidad de penetrar el mensaje de Enrique Capriles, su dinamismo y esa visión de esperanza se convirtió en elementos virales en una campaña caracterizada por el ventajismo por parte del gobierno en una serie de aspectos que definitivamente se conjugaron para otorgarle el triunfo en las urnas. Al regreso veremos cuál es el futuro que le depara la coyuntura política a la oposición. Hora de otra pausa, breves mensajes y regresamos en instantes.
El presidente Hugo Chávez y el líder de la oposición Enrique Capriles Radonsky conversaron telefónicamente abriendo un capítulo inédito en las relaciones del presidente con sus adversarios. Yo siempre he dicho que la derrota de este régimen, de este gobierno, de esta dictadura, no pasa por una fecha, pasa por varias fechas. Y que el 7 de octubre quizás no iba a resultar la fecha, sino una de las tantas fechas. En este sentido, sí cabe rescatar la gran movilización que se hizo, el gran respaldo que tuvo el candidato Enrique Capriles y la emoción que despertó. Yo creo que ese contexto, esa atmósfera, ese clima de movilización de la gente debe ahora traspasarse de manera inmediata y sin detenerse muchísimo en el análisis de las elecciones del 7 de octubre a las luchas por las gobernaciones de la oposición. El discurso inicial del presidente Chávez y la llamada telefónica que le hizo al candidato Capriles constituyen parte de estos gestos mediáticos que han caracterizado el histrionismo del presidente de la República de los últimos 14 años. Si el presidente Chávez realmente desea inclusión, desea paz social, desea una suerte de reconciliación con la otra mitad del país que no está de acuerdo con él, debe comenzar por voltear y ver hacia los lados más oscuros del país, oscuros porque no pega la luz, las cárceles, y encontrar en ellas a muchos disidentes que pagan injustamente por una condena. Yo creo que ese sería el verdadero ejercicio que validaría la claridad, la buena voluntad de su intención. Eso de creer también que los pobres de Venezuela, que son la mayoría de los venezolanos, están esperando exclusivamente que se les hable de las casas, de la comida, de las medicinas, de la educación, también puede ser un error, porque es posible, y esto me lo planteo en el contexto del análisis de esa derrota, que las políticas sociales del gobierno se hayan llegado y le hayan resuelto algo de los problemas a ese vasto sector de venezolanos. Ahora, si eso es así, lo que hay que utilizar para llegarle a esa gente un discurso político, un discurso en el cual se le diga la verdad con respecto al régimen político que se vive en Venezuela, que es nada más y nada menos que un régimen marcadamente autoritario, de signo personalista, de signo dictatorial, y en el cual no se respeta la Constitución, no se respeta la independencia de poderes, ni se respetan los derechos humanos. Lo de los 8 millones, ustedes dirán, pero ¿cómo sigue votando la gente por este señor? Que ya sabemos que todos los días hay muertos en la calle. Bueno, eso es donde sacó mayor votación a las personas que necesitan de esa misión, a la persona que, bueno, dependen de ese cargo, de esa cosita, de esa esperanza que de alguna manera supo venderle el presidente de la República. Por eso yo digo, esos 8 millones de votos que sacó el presidente amanecieron con una factura en la mano que más temprano que tarde se la cobrarán de plazo vencido. No puede ser que se participe en esos procesos y aparte de perder en los procesos, en los cuales se pierde básicamente por los ventajismos, por todos los abusos de poder que cometen estas dictaduras, después de las derrotas que nos aplican, salgamos a legitimar esas dictaduras. Yo creo que una de las peores consecuencias que hemos tenido en este proceso del 7 de octubre es que aparte de ser derrotados, legitimamos a un gobierno que no puede ser en ningún sentido ser considerado como demócrata, como un gobierno que respete las reglas de juego, sino como un gobierno que, como se verá en el futuro inmediato, va a insistir en fortalecer el poder personal de Chávez, el poder de su grupo y debilitar lo más que pueda la libertad, la democracia y los valores fundamentales de la Constitución. Es muy natural que muchos venezolanos sintamos hoy depresión, tal vez duelo, algunos lutos, pero esto debe ser algo transitorio. Venezuela continúa y simplemente terminó un capítulo tal vez de una forma diferente a la que muchos esperábamos, pero a este libro le quedan muchos otros capítulos donde los autores somos nosotros y no podemos permitir que la desesperanza que le interesa precisamente al sector que busca perpetuarse sea la semilla de una deserción en las urnas el próximo diciembre. Todos debemos mantener el mismo entusiasmo y entender que la única forma de construir un país diferente es asistir masivamente al proceso electoral, único camino que nos da la democracia para legitimar el origen de nuestros gobernantes. No sé
¿Qué va a hacer el presidente de la República? Nosotros sí sabemos que vamos a seguir trabajando, seguir luchando, seguir creyendo que el modelo mejor de gobierno es la democracia, seguir trabajando por el Estado moderno, que es la sustitución del gobierno de un hombre por el gobierno de las leyes. Echó para atrás todo ese concepto de Estado moderno. Cambió nuevamente, que es el gobierno de un hombre, y esto es lo que estamos viviendo en este país. Seguir trabajando por eso, y de verdad que, vuelvo a repetir lo que decían los romanos, la fortuna sonríe a los valientes. Tenemos muchísimos jóvenes valientes, más de 6 millones de personas valientes que apuestan por un sistema de vida mejor. Y hay que luchar por nuestros hijos, por nuestros nietos, por el país que decíamos. Vuelvo a repetir, no le dejemos la política solo a los gobernantes. Vamos a involucrarnos todos en la política para construir un país mejor. Bien, señoras y señores, de esta manera hemos llegado al final de Otro Grado 33. Gracias por su atención y recuerden que tenemos una cita la próxima semana de lunes a viernes a las 8 en punto por Globovisión.